miércoles y con él también un nuevo programa de Entre Vecinos. Hoy en este programa vamos a conocer a un artistazo de nuestro pueblo, Alberto Germán Franco. Vive en una familia de artistas. Su abuelo fue un gran maestro para él y al igual que su padre, José María Franco. Hoy vamos a conocerlo muchísimo mejor, a él, su infancia, su adolescencia, sus vivencias, anécdotas y también su profesión, escultor. Vamos a conocer cómo vive él, su trabajo, su profesión y también, bueno, pues muchísimas más cositas, más curiosidades sobre su vida. Si quieren conocerlo, ya saben que pueden pasar un rato muy divertido, muy agradable en este programa en Entre Vecinos con su compañía, con la compañía de Alberto Germán Franco. Windmill for the land, is everybody in? Laughing Cassies, hazmats, fast cats, lining them up like ass cracks, ladies, ponies at the track. It's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in the heart of this heat. Care Bear rapping it harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 yo, we go ghost town. This Motown with your sound. You're in the blink, gotta bite the dust. Can't fight with us with your sound. You kill the ink, so don't stop. Get it until you jet ahead. And watch me as I navigate. Ha, 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 so feel good, feel good, feel good, feel good, baby, feel good, feel good, feel good. I want you to feel real, don't stop, shit, get it, where is your cat? Pues hoy, como ya sabemos, dedicamos nuestro programa a Alberto Germán Franco. Estamos en el que era el estudio de trabajo de su padre, José María Franco, y estamos con su compañía, con la compañía de Alberto, que hoy nos va a dedicar este ratito pues a conocerlo mejor y a conocer algunas anécdotas y vivencias. Alberto, muy buenas. ¿Qué tal? Y muchas gracias por dedicarnos este día a los vecinos de Aracena para conocerte mejor. Ahora que menos habéis tenido deferencia, venís a visitarme, pues tenéis las puertas abiertas, ¿no? Encantado. Muy bien, Alberto. Bueno, vamos a conocer primero la parte de tu vida pues relacionada con el arte, tu trabajo como escultor, también como profesor de la Facultad de Bellas Artes en Sevilla y bueno, conocer un poquito cómo entra en ti el arte, aunque nos podemos hacer una idea, obviamente, porque lo tenías muy cerca de parte de tu padre, pero y cómo lo vives tú, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo surge el arte en tu vida y cómo tú decides, cuando tú decides dedicarte profesionalmente a ello. Cuéntanos un poquito. Mira, pues realmente el arte, aunque tú creas que mi padre, bueno, ayudó, sí, pues ayudó, pero te voy a contar un poquito y claro, cuáles fueron los prolegómenos. Yo evidentemente me crié entre Ayamonte, Aracena, Huelva. Debes de tener en cuenta que mi abuelo tenía su estudio en Huelva, en la calle Rábida número 6, donde nació mi padre, y en aquel sitio, el Palomar, que lo llamaba él. Yo me acuerdo siempre esas imágenes de pequeño de subir a ver a mi abuelo, él pintando como si aquellos monjes medievales, sus pergaminos. Era una persona pues de un trato muy amable, cariñoso y además, en fin, era una persona extraordinaria. Que te voy a decir, era mi abuelo, pero la gente siempre destaca de él eso. Era una persona absolutamente metódica, de una capacidad de trabajo increíble y sobre todo disciplina. Yo creo que eso sí que lo he cogido de mi abuelo y es una cosa fundamental en el arte. Haberlo visto a él. Luego, claro, en Ayamonte, cuando vivíamos en Ayamonte, yo hasta los 10 años estuve viviendo en Ayamonte, el estudio de mi padre era puerta con mi dormitorio, con el que tenía con mi hermana. Y claro, las primeras barrabasalas hice en el estudio de mi padre. En fin, mi madre me contaba que, bueno, cogía la paleta con los óleos, me manchaba las manos, me iba y me limpiaba la colcha de la cama de ellos. O sea que maravilla de las maravillas. En fin, las cosas de los críos. Claro. Entonces mi padre tenía que tener cerrado aquello. Ya después, cuando voy siendo más mayor, pues comienzo ayudándole a estirar, me acuerdo, estirando lienzo, preparando exposiciones, conociendo a gente del mundo del arte. Eso sí que realmente me hace ver esta faceta artística pues en primera persona y verlo como algo normal y natural, cuando para la gente, o sea,
el hecho de yo, por ejemplo, querer hacer escultura, pues no me viene de mi padre, sino mi abuelo me llevó un día al estudio de León Ortega en Huelva, yo tendría 6 años así, y para mí fue algo maravilloso, ¿no? Aquel hombre tallando, y para mí la escultura, entonces decía que quería ser escultor. Y de ahí me viene un poco la afición de decir, oye, ¿por qué la escultura y no la pintura? Pasan los años y bueno, pues yo con mis cristos de plastilina, porque además me gustaba mucho la Semana Santa, figuras de plastilina, de barro. Mi abuela guardó una vez, apareció una cara de un Cristo que se coció cuando estaba en el convento Pepe Antonio, estamos hablando del año 77, bueno, muchísimos años, y la tenía guardada en una cajita. Fue un descubrimiento, la verdad, que muy, muy simpático. Y bueno, pues entre aquellos juegos, cuando ya yo tenía 13, 14 años, ya le planteé a mi padre pues que me gustaría hacer Bellas Artes, ¿no? Estaba ya en el instituto, pero muy al contrario de lo que yo pensaba, mi padre no me empezó a animar. Fue honesto, yo ahora lo comprendo, porque él lo que me dijo que si iba a ser un hobby, pues que tomara otro camino, pero que si realmente lo iba a tomar como forma de vida, pues empezáramos ya a dibujar, a prepararnos, que esto había que trabajar todos los días, que sí se conseguiera a través del sacrificio, que tenía muchos sinsabores, que realmente muchas cosas que la gente no iba a valorar, y que era un camino duro y difícil. Y o sea, ahí me dijo que lo que había que empezar a dibujar y a prepararme. Bueno, a partir de ahí, pues yo dije, vale, pues empezamos ya un poco más en serio. Ya se deja un poco esa faceta de los sueños. Previamente había tenido yo, sí que creo que es reseñable, el hecho de que, como decimos, la edad del pavo, todos pasamos por ella. Entonces sí, claro. Todo el mundo decía, tú vas a ser pintor como tu padre, como tu abuelo. Y yo ya renegaba de todo, un poquito rebelde, porque ya estaba como cansado de aquello, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pero bueno, fue un periodo corto hasta que, bueno, vas haciéndote medio persona, porque yo creo que nadie se hace persona nunca. Yo no me considero que me haya hecho persona todavía. Y bueno, a partir de ahí, pues te digo, ya maduré un poquito y ya tenía claro que quería hacer Bellas Artes. Aún así, el esfuerzo fue titánico porque, claro, me exigió mucho, porque me dijo, si vas a entrar aquí, tienes que dibujar mucho. Yo recuerdo el último año, que equivale ahora a lo que es segundo de bachillerato, que era el COU, pues yo por la mañana iba al instituto y por las tardes me iba a la Escuela de Arte y Oficio a dibujar toda la tarde y por la noche a estudiar, porque hay que estudiar, y yo tenía que sacar, por aquel entonces, yo cuando acababa el curso tenía que hacer selectividad, y después de selectividad, esa nota que tuviera selectividad y los estudios de secundaria, pues hacían media con el examen de ingreso que tenía después yo en septiembre. Tenía que hacer un examen de ingreso en Bellas Artes. Pero el verano tengo muy buenos recuerdos porque trabajé muchísimo, era una media de 6 horas, me acuerdo, y cuando mi padre hasta se enfadaba conmigo corrigiéndome, que decidió decirle a Pepe Antonio, ve y le corriges tú. Pues yo, ¿por qué se enfadaba? Yo, claro, lo comprendo porque me quería exigir el máximo, ¿no? Claro. Bueno, ¿sabes? Enfadarse, digo, un poco entre comillas, ¿no? Sí, sí. Pero claro, me acuerdo también alguna vez que vino a corregirme Mario León, o sea que tuve esa suerte de tener a grandes profesionales que por la amistad con mi padre y por, en fin, y ya conmigo también, ¿no? Y fueron pues bastante rígidos. Yo lo comprendo porque es que realmente podías pasar el examen, pero tenías que ir con unos mínimos, sobre todo para aprovechar los 5 años, porque después terminas y sabes que cuando terminas la carrera pues empieza todo, no tienes nada. Don't stop, shit it, get it. Where is your captain and its daddy? Watch me navigate, ha, ha, ha. So don't stop, shit it, get it. Where is your captain and its daddy? Watch me navigate, ha, ha, ha. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs, have fun, have fun. They'll name a city after us, then later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to, then they'll give us a talking to, 'cause they've got years of experience. El mundo del arte creo que
que tiene digamos, es como la estrella de guía de su vida, ¿no? Él tiene la suerte de dedicarse a la difícil tarea también, por otra parte, dedicarse al arte, porque es muy difícil el arte y para él lo es todo y de hecho pues se dedica actualmente a eso, ¿no? Y tiene mucho conocimiento en todas las materias relativas al arte, a la historia, un hombre muy culto y lo impregna todo en su vida, el arte. Cuando coges, por ejemplo, en mi caso la escultura, fueron al menos 5 años muy difíciles en los que yo me planteé ya, empecé con los estudios de doctorado, estuve a punto de presentarme a unas oposiciones, pero decidí intentar por el camino de la escultura. 5 años, te digo, que fueron de búsqueda, de hacer mucha obra, porque la idea era tener obra, y una vez tuviese obra, pues se fuera mostrando y a ver si... Y recuerdo que la primera ocasión que me llegó, pues tendría yo 26, 27 años, así que fue, me presenté al concurso Rafael Zabaleta de Quesada, en Jaén, está muy cerquita de, bueno, de lo que es el Parque Natural de Cazorla. Y claro, el pintor Zabaleta, pues había un prestigioso concurso. Yo hice un retrato, me hice de documentación sobre Rafael Zabaleta, hice un retrato de Rafael Zabaleta, pero un personaje curioso. Y si cabe, pues merecía el hacer un retrato. Tenía un rostro además muy propio para... Hice aquella escultura y la presenté al concurso. Me la seleccionaron para la exposición. Bueno, y al cabo de los 4 meses, simplemente de la exposición, ni premio nada, me llamaron de allí del ayuntamiento, pues que querían adquirirme la cabeza, porque la querían para la puerta de la fachada del museo. Actualmente creo que está en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, pues fue un paso para mí importante, ¿no? Era un simple gusto, ¿no? Pero para mí era un paso, bueno, puedo decir que prácticamente es la primera obra pública monumental que tengo. A partir de ahí ya me llegó algo que fue surrealista, absolutamente surrealista, porque yo creo que en mi vida en mi vida, pues yo ahora analizo un poco la vida de mi padre y si cabe es más surrealista, porque bueno, mi padre fue hasta policía, o sea que de estas historias, pues, ¿qué te voy a contar? Y no quiero tampoco perderme mucho, pero un poco decirte que acabe los estudios, esos primeros años que tienes un poco de intentar centrarte, también académicamente sigo formándome, haciendo cursos, en fin. Sí, la formación nunca termina. Y colaborando en la Facultad de Bellas Artes con el catedrático, en fin. Yo llevaba ya mi línea, mi trayectoria, y hay algo importante en mi vida, que es la objeción de conciencia. Bueno, hay que explicar primero el hecho de que yo no considero que tuviera conciencia en aquel momento. Yo creo que era un inconsciente en todos los aspectos, sigo siéndolo, gracias a Dios, hay que ser un poco inconsciente. Teníamos ahí algo que era un muro, porque nos veíamos que tú terminabas tus estudios, claro, yo había seguido estudiando doctorado y tal, pero me encajo con 27, casi 27 años. Digo, ¿yo cómo voy al servicio militar? Yo no tengo nada en contra del servicio militar, no tengo, en fin, no es cuestión ni de ningún tipo, pero que ahora mismo yo tengo que lanzar ¿ahora qué hago? Me voy 9 meses a un cuartel, me voy a no sé qué, y ahí empieza. Y entonces, en aquel entonces estaba ya la objeción de conciencia, tenía que hacer algo, digo, bueno, pues me hice objetor, ya te digo, como un inconsciente que era, no porque fuera malo, también era una cosa que se hacían cosas muy buenas. De hecho, yo doy gracias a haber hecho la objeción de conciencia, porque también actué en conciencia con lo que yo pensaba que era aportar con mi trabajo algo, ¿no? Si teníamos que hacer un servicio, pues mira. Cuéntame. Bueno, entonces lo hago en el Ayuntamiento de Tomares. Yo entonces pues vivíamos en Castillas de la Cuesta y bueno, pues me presento allí porque había una cosa que era el mutuo acuerdo y ya con el mutuo acuerdo era una cosa que si un alcalde te decía o alguien de cultura te decía, pues mira, sí, pues ya sabías dónde ibas, no tenías que decir, bueno, ¿a qué sitio? Te tenías que asegurarme un sitio donde ir, que aquello estaba... Bueno, pues empiezo a trabajar en Tomares
comencé organizando, esta era Cultura y Festejo, estuve con la técnico de Cultura, María Jesús, una persona extraordinaria, que siempre le agradeceré, pues, de esas personas tan extraordinarias que tenemos trabajando en la sombra en los ayuntamientos. Tenemos aquí a Manolo Reyes, por ejemplo, los gestores culturales que hacen una labor que muchas veces no se reconoce. No. Todos se reconocen, pero a lo mejor no en su medida. Bueno, yo me acuerdo de aquello, organizando aquellos archivos con las orquestas, los tal, por el tema de festejo, pues todos los papeles que tenían, de las facturas pro forma, no, las facturas no eran facturas, eran los presupuestos, las historias, en fin, yo aquello era un poco surrealista y decía, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Bueno, pero eso me permitía que yo echaba a lo mejor un par de horitas todos los días, no echaba mucho más, yo creo que no, pues yo ya ni me acuerdo. Y estuvo un mes, al mes o así, María Jesús, que era una persona inquieta, hablando, y dice, oye, pues tú escultura, y dice, me daba oye, pues podías hacer algo aquí, no sé cuándo. Digo, oye, pues yo encantado. Hombre, esto no es que me lleve a mí al cielo, esto de organizar aquí estos papeles, estas historias. Yo lo hago porque tengo que hacer algo, mira. Y ella dice, pues mira, aquí tenemos a Ricardo Torres Bombita. Digo, el torero Bombita era de aquí. Digo, sí, es verdad. Un gran torero, además que fundó el Montepío de Toreros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues dice, oye, pues podemos hablar con el alcalde y tal y cual, y encantado, parece que nos había oído, y llegaba por un tal, oye, mira, Alejandro, ¿qué tal? Que esta idea, oye, preséntame un proyecto. Pues me fui allí, le hice un proyecto escrito, al día siguiente lo tenía, yo evidentemente aquello, pero claro, ante el proyecto dices, pues venga, ponte a trabajar, y yo, ahí acabó mi labor de archivística, bien, gracias a Dios, me metí a hacer boceto, hice el boceto, y con el boceto pues gustó, y me dijo, mira, vamos a presentarlo aquí en esto, para que me dieron un espacio, tuve un estudio allí en Tomares, ellos encantados, porque claro, ten en cuenta que ellos se iban a ahorrar los honorarios del escultor, yo tenía un estudio, yo estaba encantado de la vida, claro. Ellos pues asumían los gastos del tema de la fundición y tal, y bueno, en paralelo pues ya estaba yo, fíjate, en Tomares, una escultura que hice fue la apañadora de castañas de los Marines, y el San José, que está ahora mismo en el seminario, la escultura de Sorolla de Ayamonte, que la regalé yo al pueblo de Ayamonte porque me crié allí y tal, y bueno, estaba pues con toda la ilusión, ¿no? Claro. Toda la ilusión y bueno, Bombita. Y el primer encargo, digamos así, porque lo de Ayamonte fue un regalo, una donación que yo hice, y ya lo de Tomares pues era como te dije, en ese plan, pero ya me encargó Huelva, me encargó el monumento a Paco Toronjo. Entonces me cogieron una serie de cosas en ese intervalo de tiempo que, fíjate, terminando la objeción de conciencia, me encuentro, por un lado, inaugurando Bombita, en un mes, Bombita, Sorolla en Ayamonte, Paco Toronjo en Huelva, y encima, para colmo de bienes, porque aquel fue un año muy bueno, gano el premio Ciudad de Punta Umbría. Y bueno, aquello fue un año extraordinario, el año también que empecé también que, como me gustaba tanto la ópera y tal, pues que vino Ayamonte y no Arteta, le hice el retrato.
cuando haces la escultura de algún personaje pues concreto que ha significado algo, ¿no?, para la tierra en la que se va a poner esa escultura, tú haces un estudio, ¿no? Claro, es necesario. No solamente es la anatomía, sino completo, ¿no? Claro, si el personaje aún está vivo, pues lo interesante es entrevistarte con él, conocerlo, conocer sus actitudes y sus aptitudes, ambas cosas, porque, pues voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de los toreros, no solamente él como han sido como diestros, sino él como persona. Normalmente el torero torea de la manera que es como persona, es curioso, ¿no? Y luego pues tuve la suerte de conocer a precisamente la gente más sencilla, que son los que están ahí arriba, da la sensación de que, pues para mí fue conocer, por ejemplo, al Litri, tanto al padre como al hijo, pues fue una familia extraordinaria y luego gente entrañable, ¿no? Lo que ha sido este hombre, pues lo ha sido todo, inclusive de estar 2 o 3 días allí en Peñalosa, cuando tenían las fincas de Peñalosa, y ya a nivel humano tratas a las personas y captas muchísimas más cosas, aquello que yo digo, que realmente que es lo intangible, ¿no? La personalidad, que es lo que también después te debe de aflorar, siempre cuando se hace un retrato. O Pepe Luis Vázquez, ¿no? Que ha sido, pues digamos, como el rey del toreo, ¿no? Ha sido siempre una referencia y ante todo un señor, ¿no? Porque te digo, también una familia exquisita y una persona como un detalle, es curioso, para que veas un poco hasta qué punto, en el caso de Pepe Luis, me acuerdo aquí precisamente, justo aquí al lado, sonó el teléfono, yo era en el año 2002 que estaba yo haciendo el boceto y salió en prensa que yo estaba haciendo, que se iba a inaugurar el monumento a los trabajadores de las industrias cárnicas de Jabugo, el matarife, el chinflante, como se dice en Jabugo. Y salió algo en prensa o algo así fue. Entonces me llama a casa y me dice mi madre, oye, es Pepe Luis Vázquez. Yo pensé que era un amigo nuestro que es restaurador. Dice, pero el torero. Le cuelgo el teléfono y digo, hombre, maestro, ¿qué tal? Pero yo no lo conocía personalmente entonces. Mire que me he pedido el teléfono y tal, porque es que he visto esto en el periódico y tal, hombre, que me ha traído esto unos recuerdos entrañables de cuando yo iba a aprender a matar, porque mi padre trabajaba en el matadero en Sevilla y tal. O sea, el hombre, de una manera sencilla, un poco alabar lo que era mi obra y que estaba como satisfecho y contento que fuera yo el que fuera a hacer el monumento. O sea, que hasta ahí ya fíjate las cosas tan... Porque yo, al fin y al cabo, te estoy hablando que tendría 29, 30 años y claro, todo aquello pues me quedaba muy grande, ¿no? Sí. Hombre, muy grande, quiero decir que... Sí, hombre, que ha sido figura y todo, ¿no? El hecho de cuando el fútbol se inauguró y tal, haber conocido a Valdano, que para mí era de los futbolistas que admiraba cuando tú eras un chiquillo, en fin, empiezas a conocer gente, y como te digo, en el mundo de la música, de la ópera, quizás esto de la escultura pues me ha traído el conocer a gente, pero conocerlos ya en el plano, ese segundo plano en el que ya pues no son gente famosa, porque realmente hay cosas que a eso no me interesa, realmente me interesa un pimiento, ¿no? Porque aquello que decía uno, bueno, si sales en la tele existe, si no, no existe, pues no estoy de acuerdo. Quizás existan más, hombre, tú me vas a disculpar, estoy en la televisión, pero la gente de mi pueblo sabe dónde estoy y que bueno, que estamos aquí, seguimos siendo, que no es el hecho de salir o no salir, eso es lo mismo, tienes que seguir siéndola. Y yo lo he visto en estas personas, además, de personas de mucho renombre y que después me ha interesado más el cómo son en el trato sencillo. Eso quizás la escultura monumental es lo que de las cosas más interesantes y bonitas que te aporta. Y ahí pues te vas haciendo también como persona, ¿no? Pues ya te digo, me acabo ya con mis 30 años, ya ahí pues ya empecé a tener un bagaje y bueno, pues muchos temas, ¿no? Que ya empiezo a abordar de proyectos ya grandes, incluso ya también trabajando con Portugal. La gente joven y además son las que te ponen en tu sitio. Las nuevas generaciones, porque claro, tú has sido alumno y ahora cuando te ves en la situación del profesor, y como yo les digo a ellos, ¿no? Que bueno, yo vengo aquí a trabajar con vosotros, vengo de mi taller a compartir el trabajo, vamos a trabajar, vamos, y aprendes de ellos muchísimo, se aprende mucho, y como te digo, te pones las pilas, te pones al día y sabes lo que un poco intenta sacar, qué es lo que quiere la juventud. Hemos sido jóvenes y muchas veces no nos han entendido. Y ahí es un buen lugar en el que tú sabes las necesidades que ya tiene la juventud. Y también lo digo en el campo de las bellas artes. Ahora hay facetas de bellas artes que antes, bueno, y todavía tenemos mucho que caminar, ¿no? En el tema de
de temas de videojuegos, que diga la gente que no, que en los videojuegos hay un trabajo detrás de diseño, pero bueno, desde grandes ilustradores, grandes dibujantes, bueno, es un despliegue, bueno, es brutal, porque yo es un mundo que he conocido sobre todo a través de mi pareja, de Paloma, porque está metida en ese mundo, y cosas que yo estoy aprendiendo ahora mismo porque es que es otra historia, es otra historia. Y veo trabajar gente que están en ilustración, que para videojuegos, para cortos y largos de animación, y lo que piensa la gente, que eran dibujitos animados, lo que pensábamos nosotros, pero es que detrás hay un trabajo profesional tremendo, extraordinario, ¿no? Sí. Los admiras de una manera, pero ahora los estás mirando de otra perspectiva, y ahí es donde las facultades se tienen que ir poniendo un poco las pilas, ¿no? En los nuevos lenguajes, porque los escultores también tenemos que aportar, porque en esos campos demandan mucho el aprendizaje de la anatomía y del cuerpo humano. Y hay que modelar también. Entonces están íntimamente ligados. Entonces por esa parte es la que a mí me apasiona todos estos nuevos lenguajes que algunos no son tan nuevos, que por esto vamos hablando de la videocreación, las performances, las instalaciones, son maneras distintas de decirlo. Y entonces el hecho tú puedes llevar una línea escultórica, pero no puedes dejar de admirarte y de observar y de ver lo que se está haciendo, porque el arte contemporáneo, muy al contrario de lo que piensan algunos, el arte contemporáneo es todo, esas cosas raras, que no, el arte contemporáneo es todo lo que se hace ahora mismo. Y ahora, gracias a Dios, hay muchas tendencias, desde el más figurativo hasta, bueno, pasando ya a la abstracción, porque aquello, el arte conceptual, fluxus, performance, como he dicho, hay tantas cosas de nuevas tendencias, porque claro, so don't stop, should it get it? Where is your captain and its daddy? Watch me navigate, ha, ha, ha. Cities breaking down on a camel's back. Cities breaking down on a camel's back. Cities breaking down on a camel's back. Cities breaking down, cities breaking down. Yeah, yeah. I wish I would, I'd do best, and for this gift I feel blessed. Our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah, 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 yeah. And I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo? Ya tanto sea en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla como escultor tú profesional, haciendo tus trabajos para quien te lo pide. bueno, yo siempre he dicho una cosa, yo ponerme a trabajar siempre habiendo desayunado.
Eso es muy importante. Eso Yo es muy igual, importante, ¿eh? Yo sin igual. desayunar yo no funciono. Y a partir de ahí el mundo tiene sentido. Yo te lo digo de verdad. Y eso se lo decía a unos ingleses, me hicieron un vídeo muy bonito, una entrevista, y resaltaron aquello, pues eso lo decía, digo, no, mira, vamos a ver, aquella historia de que, no, es que los artistas tienen que pasar hambre, no, Sí. usted, no, pase hambre usted, yo no, yo con el estómago vacío, lo único que tienes que intentar subsistir, pero bueno, la inspiración, decía Picasso, creo que Picasso decía que si te llega inspiración te coja trabajando, yo digo, y que te coja comido, porque por lo menos algo en el estómago. Sí, sí, sí. Y a bromas aparte, te digo, primero es eso, ¿qué es lo que más me gusta? Pues yo qué sé, modelar es lo que más me gusta, el barro es lo que más me gusta, aunque también estoy como un chiquillo con zapatos nuevos con el tema del metal soldado, pues me apasiona, ¿no? De la piedra, pues me gusta todo realmente, porque en la facultad también he dado todas las disciplinas. Pero ¿qué momento te gusta más? ¿El momento? O sea, por ejemplo, cuando tú empiezas una escultura como la que tenemos aquí, el inicio, cuando ya la estás terminando, ¿te pones nervioso cuando la estás terminando? ¿Se termina siempre una obra? Es que ese es el momento donde dejas la obra, eso no lo llegas a saber nunca. ¿A que Nunca, no? nunca llegas a saberlo. Decides dejarla, eso sí, dices, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, vamos a llevarnos bien y vamos a dejar esto. Ya se acabó Sí, la sí, sí, no. relación, Es hasta aquí difícil hemos porque llegado, ¿no? siempre vas intentando buscar algo más, pero tienes que saber hasta aquí llegué, ¿no? O Eso. también tienes que saber decir, esto hay que quitarlo, porque esto no funciona. Eso es el peor crítico somos nosotros mismos. Como yo les digo a los alumnos, lo más difícil no es ahora que estáis estudiando y ahora estáis como a veces como pájaros en el nido. Sí, Venía a preguntarnos cosas y yo les digo, pero no, tenéis que tener iniciativa, hay que enseñarlo a que tengan autocrítica porque un poco que discurran, digo, utilizar la cabeza y además increparnos, insultarnos si hace falta, para decir, quiero esto, y yo te ayudaré en lo que yo pueda a que vayas a encontrar eso. Porque tampoco puedes estar como sujeto pasivo cuando estás estudiando. Porque claro, cuando yo les digo a ellos, cuando te terminas, abres las puertas del taller y tienes que construirlo todo desde cero. Eso es apasionante también, pero a veces es muy duro. Es muy duro porque no tienes nada y tienes que construir y la cabeza no siempre funciona bien. Y a veces no funciona bien, pocas veces funciona bien, pienso yo. Pero dentro de eso, te digo, tienes que tener, sobre todo en la obra monumental, mucha autodisciplina y organización con tiempo, o sea, espacial tiempo, saber qué tiempo necesitas tú, qué tiempo necesitas a lo mejor el fundidor, para cuando dices, bien, ¿qué momentos disfrutas más? Pues eso nunca los calculas, es imposible. Yo siempre he dicho que eso que llaman inspiración es cuando estás trabajando y de repente te metes con tu obra, en ese diálogo con la obra, y a lo mejor pasan 3 horas. 3 horas y no te has dado cuenta. Cuando has terminado dices, oye, si has resuelto en 3 horas lo que en 3 días no soluciono. Y eso que, como decía que pues, es como pasa un ángel, ¿no? Pues pasa un ángel y es que te quedas, Sí. te importa todo lo demás, un pimiento. Y estás tú y la obra. Para llegar a ese momento, además, que son momentos... Pero yo no creo que solo ocurra en el arte. No, Yo no. creo que ocurre en todos los trabajos. Sí, Vosotras a lo sí, mejor sí. estáis allí, desarrolláis un trabajo y dices, y, oye, nos ha salido claro. ¿Cómo es? Hemos estado sembrados. Pues eso, La magia es como magia. eso, ¿no? Es como... claro, te coge trabajando, estás ahí y además se dan las condiciones. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es muy bonito, eso te compensa muchas cosas. A muchos días de trabajo que te metes a trabajar, pero que no sale lo que quieres, Y eso, claro, por todas estas cosas comprendo yo aquello que me dijo mi padre cuando yo empezaba, porque claro, me dijo, esto tiene muchos sinsabores, pero que sepas que esto no es bonito, esto no es un hobby. Digo, voy a echar un ratito, voy a dibujar un poquito esto, voy a hacer esto. Bueno, que sí, que no está mal, que el que quiera lo utilice, inclusive yo he dado, me acuerdo, fíjate, otra de las cosas que yo hice, que me estoy acordando ahora mismo, y además lo recuerdo con mucho agrado, en los 2 primeros años después de terminar, en el otoño daba clases de pintura a la Asociación Arcilasi, la Asociación de Mujeres. Sí, sí. Y además fue una experiencia muy bonita y todavía guardo un recuerdo extraordinario, ¿no? Un ambiente de personas con unas ganas de aprender, con unas ganas y bueno, y había gente que allí realmente hacían bien, que yo le decía, digo, porque es que a lo mejor en su momento no tuvieron ocasión de estudiar Bellas Artes, pero podían haberlo hecho perfectamente, ¿no? Y luego un ambiente extraordinario. Yo era allí, yo me acuerdo que era como
en fin, yo era allí como la mascota, yo era un chiquillo, era un niño y personas además, ya te digo, de una gran calidad humana, porque me trataron muy bien, yo siempre estaré agradecido, porque yo era un chavalín y yo, bueno, pues, y salieron unos trabajos de interesantes, de bonitos, pero unas personas entregadas y con unas ganas. Por eso yo siempre defiendo el hecho de que se hagan talleres y todas estas cosas, porque que la gente tenga acceso al arte. Eso. Pero lo tenían ya como, digo, en ese caso sí que lo tenían como una afición hobby, pero que a ellos les servía. Pero les y llenaba y había una parte de muchísimo. su vida que las podían Claro. volcar, podían expresar. Entonces, esa Sí. parte del arte sí. Otra cosa que tú te dediques ya profesionalmente, porque entonces ya es una forma de vida. Eso ya tiene otro cariz distinto. Pero yo con esto no estoy diciendo, te digo, que la gente que tenga el arte, yo creo que el arte es una forma muy bonita de sensibilizar a la gente hacia muchas facetas de la vida, ¿no? Me acuerdo de cuando estaba haciendo el monumento a Paco Toronjo, la viuda de Paco Toronjo y gente de la Peña Flamenca, los más cercanos, y recuerdo que entraron, fíjate que yo era todavía muy joven, pero ahí me demostré yo muchas cosas, ¿no? Porque me acuerdo que fue un lunes santo por la mañana, entran y empecé a verlo, y aquella mujer dijo, este no es mi Paco. Digo, lo que me entró a mí por el cuerpo, digo, bueno, vamos a ver qué ha pasado. Bueno, pues voy a pedir un favor, no vayáis de aquí hasta que no consigamos que tenga, claro. A mí me habían dado un material gráfico de Paco Toronjo ya en sus últimos años, que, hombre, él estaba ya, pues más... Y empezamos a tirar de fotos que había más antiguas y tal. Y dije, mira, más es esto, porque él cuando canta, pues, estuve trabajando con ellos, oye, al final de la sesión, dice, ahora sí. Entonces, claro, tienes muchas veces que trabajar así, ¿no? Claro. Y tienes que buscarte destrezas y mañas porque no puedes dejar, bueno, no te puedes hundir porque claro, ellos hablan con el corazón en la mano y decir, oye, pues mira, pues no, como decía ella, no es mi Paco, pues no es, y si no es, personas que lo conocen claro, y que, claro, ¿de quién mejor te vas a guiar si no es claro, por tienes ellos, que no? tirar de la gente de la familia, del, hombre, si el propio retratado, tal, y en fin, y digo, bueno, Litri, pues vino Litri a verlo, Pepe Luis vino a ver su escultura, ¿no? Siempre y cuando, bueno, si han muerto o fallecido, por lo menos que sean los familiares. Claro, y yo el Paco Toronjo que conocí fue el de los últimos años, que sí, lo encontraba mucho en Huelva y tal. Pues claro, ahí me ayudaron, estuvimos trabajando y pues hay que trabajar muchas veces así. Pues la crítica, oye, esa crítica, Ahí hombre, claro, evidentemente, te y sirve además mucho. hay que abrir, tú lo que te puedes cerrar y decir, no, a mí que no, porque yo soy artista, estoy por encima del bien y del mal, pues que te vas a pegar un batacazo enorme. Claro. Mi compañero Alberto Germán Franco Romero es una persona excelente. Si tuviera que buscarle el adjetivo que más lo calificaría a él y como persona y su personalidad, pues sería la amabilidad y lo humano que es. Se involucra en todas las cosas que le atañen en la cercanía y las cosas que tienen cierta importancia y relevancia en su vida y en su entorno. Se vuelca con los que están a su alrededor y con los que están necesitados de cualquier cosa y que él pueda dar de sí. Y no conozco, tal vez no es muy amigo a lo mejor de la maldad, de la violencia. Den of thieves, rummaging for answers in the pages. We're living in a den of thieves, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious. Aprovechando este día de primavera que tenemos en Aracena, nos hemos venido hasta el parque de nuestro pueblo para seguir conociendo a Alberto Germán Franco. Alberto, bueno, buena decisión creo yo de habernos venido aquí, ¿verdad? Hombre, el parque disfrutando de siempre. estos sonidos, ¿verdad? Hombre, y además me retrotrae mucho a mi infancia, porque era un sitio donde venía mucho. El parque siempre ha sido. Yo no sé si los chiquillos siguen viniendo, pero para nosotros era un lugar
de juego. Extraordinario, ¿verdad? sí, sí, porque además para jugar al escondite es maravilloso. Maravilloso. Bueno, cuéntanos un poquito. Tú no naces en Aracena, sino naces en Ayamonte. Bueno, Cuéntanos esos inicios, esa infancia, cómo era, bueno, yo cuando nazco por lo que me han contado. Yo, por lo que exactamente. en fin. Todos por lo que nos han contado. Pero, hombre, no voy a quitarle crédito a las palabras de mis padres ni nada, ¿no? En fin. Por aquel entonces mis padres vivían en Ayamonte porque mi padre era inspector de la policía, además de pintor. Yo digo además de pintor porque realmente no tenía espíritu de policía. Pero trabajaba allí en aduana y bueno, pues llegó el momento de nacer y entre otras cosas, pues, según el informe ponía que yo era macrocéfalo, o sea, una de las cosas por las que a mi madre le tuvieron que abrir la barriga. O sea que yo nazco en Sevilla por una circunstancia, que fue que tienen que hacer la cesárea. Y aquí salió al mundo aquí el macrocéfalo y bueno, a los pocos de días pues me vuelvo a Ayamonte, mi infancia la paso en Ayamonte, repartiendo, bueno, pues iba mucho abuelo, como te digo, por parte de mi padre, la familia en Huelva, pero claro, todo lo que eran vacaciones era aquí a Aracena, sitio de referencia, y desde pues que tengo uso de razón, ¿no? Y bueno, pues ya Ayamonte pues guardo un sinfín de recuerdos, claro, he vuelto después y sigo yendo mucho, ya a nivel también profesional, pues allí muchos amigos, ¿no? Y sobre todo, pues aquella infancia que yo tengo que agradecer a mis padres, fue una infancia feliz. Yo puedo decir que tengo muchos y gratos recuerdos, ¿no? De un pueblo como Ayamonte en el que ofrece tantas cosas y tan especial por ser un pueblo fronterizo. Y le ocurre algo como aquí, porque eran dos sitios mágicos. Curiosamente, en la provincia de Huelva, la desembocadura del Guadiana en Ayamonte ofrece unas luces distintas y una forma de ser muy distinta. Incluso en el propio Ayamonte, la gente de la zona de la barranca hacia la zona del puerto es de una manera y la gente de la villa y del Salvador es de otra. Aquí en Aracena las luces son distintas. Dicen que estos sitios de artistas y Ayamonte también, pero no es porque nazcan allí o aquí, sino porque es que es un sitio que atrae por eso, por esas luces que pues cautivaron a mi padre, porque realmente su pintura comenzó siendo una pintura de costa, en la zona de Huelva, el Conquero, Punta del Sebo, etcétera, etcétera, y él vino hacia aquí buscando otra luz que le ofrecía la sierra. Pues a mí pues, realmente me pasa algo parecido, ¿no? Con que me crío en Ayamonte, pero siempre con esa estrecha relación con Aracena. Aracena no era para mí nada desconocido, ¿no? Era un sitio mágico y además venía a ver mis abuelos, ¿no? Mi abuelo, el sastre, era una persona con un sentido de humor y una persona que jugaba muchísimo con nosotros. Y mi abuela, una persona pues siempre muy preocupada por todo lo que acontecía, una persona que estaba al día. Leían muchísimo los dos. Y luego personas también pues que les gustaba muchísimo la música y el arte y pues eso está ahí también en el ambiente, ¿no? Ahí quedan muchas de esas cosas que te sensibilizan hacia todo esto, o sea que no solamente por la parte de mi padre, que sí, pero pues ya he contado anteriormente el tema de mi abuelo, pero el venir aquí a Aracena era siempre algo especial. Cuando ya con 10 años marchamos a Ayamonte digo yo, a Castilleja de la Cuesta, allí justo a Sevilla, pues, hombre, me cambia mucho porque me encuentro en Castilleja, un pueblo distinto, un pueblo que es muy distinto a lo que hay ahora mismo. Sí, me imbuí en todas las tradiciones también, igual que estaba en Ayamonte, en las cruces de mayo, en fin, todas las cosas que hace con los chiquillos, ¿no? De jugar trompo, con la bola. Yo en eso de las relaciones no he tenido problemas. Y claro, ya aquí a Aracena venía todos los fines de semana. Ya para mí era una felicidad poder estar aquí todas las semanas, venir a Aracena, no solo en vacaciones. Por lo tanto, en el momento que yo decidí, voy a poner un estudio ya medio fijo, pues tuve la oportunidad aquí en Aracena y la verdad es que muy bien, muy contento. ¿Cómo era en la infancia las relaciones con tu hermana, Beatriz? Pues mi hermana... ¿Cuánto tiempo os lleváis? Cuéntanos un poquito. Ella me lleva 3 años y medio. O sea, que poquito. Sí, pero mi hermana era mi protectora, porque mi hermana quería un hermano. ¿Mayor que tú? Mayor que yo, ella mayor que yo. Entonces ella
yo creo que era un poco su juguete, pero ella era como una segunda madre, ¿no? Mi hermana quería un hermano y yo, en fin, yo siempre recuerdo a mi hermana, pues de lo que tenía me daba, de lo que fuera y a Beatriz pues siempre sí, cuando he sido pequeña, hemos tenido muy buena relación siempre, la verdad. Y en ningún momento yo considero que haya habido temas de celo, ni de yo para ella ni ella conmigo, ¿no? Y con ellas muy bien, ¿no? New ones are slave labor you can keep. We live in a den of thieves, rummaging for answers in the pages. We live in a den of thieves, and it's contagious. And it's contagious, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious. Pues fines de semana pues íbamos mucho al campo allí en Ayamonte, eso sí que lo recuerdo. En el sitio que era especial, que era la Cocorrita, que era de Miguel y Isabel, unos grandes amigos de mis padres. Y me acuerdo porque hay una anécdota, pues yo me iba ahí siempre íbamos y el campo a mí me encantaba, el irme allí porque aquí era la zona de Pinares, o aquí, en Aracena, pues fíjate, maravilla, pero allí yo aquello recuerdo la anécdota de haber sembrado una piña cuando era un chiquillo y después haber ido hace un par de años o 3, y porque siempre se decían el arbito de Alberto y es un árbol, o sea que aquel es un pino grande que lo tienen allí, la sobrina de Isabel y de Miguel, y bueno, me hizo mucha ilusión verlo, ¿no? Porque era mi sitio de juegos y tal, y aquella piña pues es un árbol inmenso ahora mismo, ¿no? Qué bueno. Entonces tienes esos recuerdos bonitos, claro. Y cuando venía aquí a Aracena, pues sobre todo las navidades era algo mágico, porque eso sí que mi padre siempre vi, el hecho que en las navidades montábamos el Belén, sí. Y el Belén era, aquello no era la mitad de navidades montando el Belén, aquello tenía agua, porque me daba mi padre, para eso se le daba muy bien. Belén, sí, ¿no? sí, mi padre además en Ayamonte estuvo muy vinculado y aquí a la cabalgata de Reyes Magos, todas estas cosas le encantaban a él. Sí, sí. Y bueno, yo me acuerdo de aquello montando el Belén, e ir por la panita, allí a los castaños a quitarlos, a quitar unos trocitos, los poníamos allí, estar regándolo, aquella historia de coger un poquito de lecho, sí. Aquello era mágico, era una cosa, son los recuerdos ya imborrables, ¿no? Y aquí en Aracena te lo ofrecía, ¿no? Estar en un castañar o a cualquier tipo de finca y tener allí, es que lo tenías a 2 pasos, claro. ¿no? Ese vínculo con el campo, la ciudad, todo, dabas un paso y estabas ahí, pues como yo digo, mucho orgullo ser de pueblo. Esto de los pueblos te ofrecen eso, en Ayamonte tenía también el río, tenía el mar, tenía el campo. Y bueno, pues ya venirme aquí también el contacto con Sevilla, para mí fue un descubrimiento Sevilla. Porque claro, Sevilla tenía una cosa que a mí me encantaba, que era la Semana Santa. Amigo. ¿A ti te encanta la Semana Santa? Amigo, entonces ya llegué yo allí y bueno, me recuerdo a aquellos de... Pues los domingos le decía a mis padres, bueno, vamos a ir cada domingo íbamos a una iglesia distinta donde hubiera cofradía. Entonces a la misa íbamos cada domingo, recuerdo, aquello mirando la hoja de los horarios de misa y buscar, pues vamos a ir, porque mi padre además se lo conocía todo perfectamente, pues este domingo vamos a ir a tal sitio. Así me conocí Sevilla, por las iglesias. Y desde muy pequeño anduve yo correteando por Sevilla, digo correteando porque... Empecé a ir al colegio, a los maristas, y yo me bajaba un autobús, iba caminando no sé cuánto, atravesaba media Triana, y después volvía al mediodía, comía, después bajaba, y después pues mis juegos eran pues quedarme por allí, después jugar al fútbol, después cuando pasé al instituto, también en Triana estuve estudiando, y de aquello donde está la Expo, pues yo jugaba al fútbol, porque allí hay un campo de fútbol de un equipo que era el Peña, y estaba la vía del tren, y
Y me acuerdo que pues si pasaban, ya estaban los campamentos gitanos que cruzaban, nos parábamos y gentilmente, ellos pasaban, nos llevábamos estupendamente, seguíamos jugando al fútbol, había unos tallercitos, y aquella Sevilla, aquella Triana de antes de la Expo, pues la viví cuando era un chaval también, o sea que jugué mucho también en Sevilla, o sea que allí donde fui, pues fui aprovechando lo mejor, o lo de la Cruce de Mayo en Sevilla, yo me hice hermano siendo un chiquillo de la Hermandad del Baratillo y hacer los pasitos en un zaguán a lo mejor de una señora que no tenía nada que ver con nosotros, pero nos cedía el zaguán y nosotros íbamos, pues venga, vamos a velar, pues vea a hacer el día el sábado, por otro, vamos a poner esto, vamos a ir a pedir, pues bueno, entonces esos tingados, yo estaba siempre metido en todos esos fregados. Cities breaking down on a camel's back. Cities breaking down, cities breaking down. Windmill, windmill for the land, turn forever hand in hand, taking all in on your stride, it's ticking, falling down. Bueno, ¿y la adolescencia? Cuéntame. Uy, la ¿Cómo adolescencia. fue tu adolescencia? ¿Fue fácil, fue traumática, fue un poco extraña, llevadera? fue un poco extraña, ¿Cómo fue? porque claro, yo, como te digo, si fui un poco trasto, Porque la según me adolescencia, dicen, perdona, ¿dónde la viviste? yo la adolescencia... ¿En Castilleja o ya aquí? La adolescencia me cogió en no sé, Sevilla, ya en Castilleja, sí, me cogió en Sevilla, la edad del pavo me cogió en Sevilla. Y claro, empiezas a cambiar tal, pero yo tenía una cosa que yo decía, y yo me sentía complicado, porque crecían todos mis compañeros, yo no crecía, todo el mundo llegaba el verano y daba el estirón, y yo era un tapón. Y yo aquello me tenía un poco mosca, ¿no? Porque decía, bueno, ¿esto qué puede ser? Mi amigo Jesús Contreras, que en paz descanse, pues ya se me ha ido un gran amigo, que era mi íntimo amigo, de más familias también de Huelva, y éramos un gracioso porque éramos los dos que éramos más bajitos, y él le daba igual, le importaba 3 puñetas, pero a mí yo no sé por qué, después ya se me pasó, ¿no? Y me acuerdo mi abuela Rosario, cuando estaba allí, iba para Castilleja, me medía todas estas las señales en el mueble, Sí. como tenemos todos, como en aquella adolescencia, pues un poco extraña, ¿no? Me afectó un poco también en las notas, pero yo veía que la gente iba cambiando y yo quizás, hay gente que madura un poco más tarde, yo creo que empecé un poco a crecer y a madurar un poquito más tarde, y como tenía esa manera de ser, que era un poquito más avergonzado y tal, pues no tenía mucho desparpajo. En algunas cosas sí que un poco, pues quizás, no te voy a decir que sufriera, porque tampoco tengo un recuerdo, pero sí que, en fin, no... me encontraba un poco extraño a veces, porque la adolescencia es lo que pasa, que cuando ves que tus compañeros y compañeras pues van creciendo, van madurando y tal, pues cada uno va a su ritmo, ¿no? Totalmente, cada uno y va... es un momento pues extraño en la vida. Bueno, hice cosas muy bonitas también en la adolescencia, quiero decir que tengo muy gratos recuerdos, ¿no? En fin, muchísimos, no sé por dónde empezar. Con amigos seguro que tienes Sí, muchísima, de amigos, ¿no? sí. Ya te digo, en los maristas tenía, pero es que yo tenía mis amigos aquí también, porque yo venía el fin de semana, yo tenía mis amigos aquí. Claro, aquí. siempre la Aracena tenía los referentes. Ten en cuenta que inclusive, me acuerdo que en tercero de GB, y yo podría tener pues 8 años, ¿no? Tendría, no me acuerdo qué edad se tendría más o menos. Estuve aquí medio curso en el colegio aquí porque mi madre se estaba tratando de una dolencia, de un infiltrado tuberculoso, y le recomendaron estar aquí un tiempo en la sierra, entonces del verano, y estuvimos hasta las navidades. Después me incorporé yo al colegio allí, claro, el haber ya no solo venir de vacaciones, sino el tener mi grupo de amigos y compañeros aquí en Aracena, en esa edad, pues claro, ya lo que hace es que echa también raíces, ¿no? Y ya cuando empiezo a venir todos los fines de semana, que ya en la época que estamos en Sevilla, pues claro que hace tu grupo de amigos, por supuesto, y tienes amigos aquí, tienes allí, y... Amigos de esa adolescencia que tú sigues conservando hoy en día. Sí, hombre, algunos se quedan en conocidos porque, claro, ya no los tratas mucho, ¿no? Siempre queda, por lo mejor hace mucho que no te ves, pero te vuelves a tomar una copa, empiezas a contar batallitas y tal. Sí. Y esto, y después ya pues te quedan los que son amigos de siempre, los amigos íntimos, pues ya eso como se dice, siempre se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos, pero bueno, porque hay que verte las situaciones. Pero la verdad es que sí que puedo decir, Félix, que tengo un grupo de amigos muy interesante, ¿no? Gente que hemos ido creciendo, algunos se han ido ya casando, teniendo niños, pero seguimos teniendo esa relación con
con lo que son las mujeres y en La fin, luego las familia, familias, todas, sí. y ha habido, se han seguido integrando y realmente es una satisfacción, ¿no? El tener puesto, pues, he visto entre el grupito de amigos pues, con a José Manuel Carmona, a Sebastián Domínguez, Seba, Rafael Ayerbe, te digo, nieto de don Andrés Bernal, que aunque él ha estado estudiando en Sevilla y tal, pero es de aquí, familia de aquí. También a Somu, a David Silva, ¿no? También del grupo de amigos. Yo qué sé, si es que te puedo contar del grupo de ese amigo también que estudiaban ellos, pues Miguel Ángel Villa, el abogado. Like ass cracks, ladies, ponies at the track. It's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in the heart of this heat. Can't bear repping it harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 yo, we go ghost town. This Motown with your sound. You're in the blink, gotta bite the dust. Can't fight with us with your sound. You kill the ink, so don't stop. Get it until you jet ahead. And watch me as I navigate. Ha, 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 so feel good, feel good, feel good, feel good, baby. Pues yo conocí a Alberto, nos conocemos desde que éramos adolescentes, hace ya bastantes años. Tenemos muchos amigos en común, a través de esos amigos yo lo conocí a él, me lo presentaron. Y nos conocimos en el mundo del deporte. Yo en aquellos entonces hacía mucho ciclismo, salía mucho en bicicleta, y él también lo hacía en Sevilla. Alberto por aquellos entonces venía aquí a Aracena los fines de semana y en las festividades también, y nos veíamos en esos días de fiesta y salíamos en bicicleta, y por ahí empezó la relación con Alberto. Después ya pues se fue fortaleciendo esa amistad y no solamente en el mundo del deporte, sino que ya en el ámbito personal y afectivo pues nos llegamos a conocer, ¿no? Desde la adolescencia Alberto ha practicado mucho ciclismo. Alberto tiene muchos kilómetros en bicicleta, él desde muy joven se ha recorrido ya todos los pueblos de la sierra, en aquellas carreteras que había antes de la Expo 92, cuando arreglaron todas las carreteras que unían con Sevilla. Y, en fin, pues hemos recorrido muchísimos pueblos, él ha hecho mucho ciclismo, mayormente en la adolescencia. La bicicleta le ha hecho tener la fortaleza física que él tiene y que mantiene muy bien todavía. Recuerdo de que íbamos una vez al año íbamos a Cumbres Mayores, él tenía una tía allí que visitábamos en bicicleta desde aquí, y la mujer nos ponía, nos recuerdo que nos esperaba la pobre con un cariño tremendo a su sobrino Alberto y a los amigos que íbamos con él, que cada vez íbamos apuntándonos, cada vez más ciclistas, habida cuenta de la mesa que nos preparaba la mujer. Llegábamos allí y nos ponía una tortilla de patata de 3 dedos de gorda, que era impresionante, nos ponía las Coca-Cola y todo tipo de tapitas que pudiera poner una persona allí en su casa, y guardo un grato recuerdo de esa anécdota, ¿no?, del mundo del ciclismo con Alberto. Bueno, de las cosas que recuerdo, pues, por ejemplo, no hace mucho, en 2010, cuando el Mundial, ¿no? Pero porque aquello ya fue una fiesta de todo el mundo, que el pretexto era el fútbol, porque realmente nos reunimos, el primer partido lo vimos allí en el Ban Gran Vía, me acuerdo, precisamente, con el amigo Gonzalo, con Loli, con Alberto, y el primer partido lo perdimos, bueno, un desastre, pero estuvimos allí comiendo y bebiendo, que era lo importante. Después, ya el siguiente partido, oye, pues se animó la cosa, partido a partido nos fuimos, como dice el entrenador ese, se fue incrementando aquello, bueno, se montó allí una peña impresionante. Y ya, bueno, desde la final hicimos el gamba, pero vamos, nos disfrazamos, hicimos una copa, yo qué sé, yo te digo que... Lo disteis todo, ¿no? Yo te digo, te hablas, Jorge, yo te digo, a toda la gente del bar, a Roberto, a Loli, todo el mundo, y yo qué sé, aquí la que se juntó, porque aquello se nos fue de mano, pero todo el pueblo, cuando ya salimos, terminó, ni vimos el partido, el día del partido yo terminé exhausto como si hubiera corrido más que el propio Iniesta, ¿no? Pero era un motivo para fue una cosa muy simpática, y cuando sales toda la gente en la calle,
de estas cosas que tú dices, bueno, mira, es fútbol, bueno, es un pretexto bueno para estas historias, ¿no? Pero Sí, no es sí. que yo sea mucho de ver fútbol, me gusta el fútbol, pero cada vez lo veo menos, ¿no? Y ahí pues vas haciendo amigos, la gente encuentra a la gente del pueblo, que es lo que pasa, por ejemplo, yo no soy muy feriante, pero cuando voy a la feria lo que me gusta es ir donde está toda la gente, encontrarme con uno, con otro, el que no conozco, Conversar, conocerlo, sí, conversar. sí, sí. Hay grupos de gente aquí que te conoces bien por la parte mía, que yo he estado de hermandades, ahora mismo con el tema del pregón, pues me he reencontrado con mucha gente, ¿no? Empezando pues con mi amigo Horacio, ¿no? Que me ha presentado y que también está en este grupo de amigos que te he dicho, y nos hemos visto más vínculo también por la hermandad sacramental, que estuvimos muchos años. Y con Horacio Moreira, pues fíjate, le pedí ese favor porque mi padre quería haberlo presentado, y bueno, ¿quién más indicado que él, porque me conoce muy bien, ¿no? Sí. Y esa parte, la parte de Iglesia de las Hermandades, el Camino de Santiago, me acuerdo que me propusieron, Francis Martínez me propuso, oye, que has quedado una plaza y tal, que vente al camino. Yo no tenía pensado, me fui, oye, que fue una experiencia inolvidable, fuimos un par de años, yo no pude ir más, pero ya han seguido, pues fíjate yo, ¿qué quiere que te diga? Un grupo, pues empezando por Mariola, Fernando, por Janet Murray también, con Robert, Aurora, Luis Ramírez, Vicenta, en fin, un grupo que se hizo allí, Bisi y Manolo, en fin, también fue Rafael, Cristina, estuvieron, Rafael Palacio, es un grupo, pero una convivencia preciosa, ¿no? De gente del pueblo que a lo mejor algunos los trataba más, otros nos trataba menos, pero empezamos a conocernos más. Unió, claro. Y Agustín, bueno, te voy a decir, Agustín, nuestro famoso Agustín, gran Agustín, con su cámara de fotos, para arriba, para abajo, Romero de la Osa, bueno, y bueno, te digo, en todos los sectores, ¿no? Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. Hello, hello. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entre Vecinos, dedicarnos este tiempo. Gracias a vosotros siempre y a vuestra disposición. Muy bien. Bueno, pues desde aquí, desde este día soleado en el Parque de Aracena, nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa en Entre Vecinos. Ya saben que todos los miércoles a las 8:30 tienen una cita en Telearacena. They made a statue of us and put it on a mountainside. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs, have fun, have fun. They'll name a city after us, then later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to.